Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crafty Purple Art. En el día de hoy vamos a estar trabajando con unas letras decorativas de cartón estilo 3D. Como ustedes pueden ver, estas que están por aquí decoradas en esta pared de lo hawaiano, pero vamos a trabajar ahora con las letras del nombre Zoe y lo vamos a estar decorando en azul y morado. Así que, sin más, proceso de elaboración de las letras. El tamaño que yo voy a estar utilizando es aproximadamente de 8 pulgadas. Ustedes, si desean, pueden sacar el patrón de la letra, de imprimirlo en una computadora. Yo lo voy a hacer a mano alzada. Entonces, aquí tenemos nuestra letra ya lista y ahora la recortamos. Esta manualidad es principalmente para reciclar, o sea que es una manualidad con reciclaje que queda muy bonita, como les comento, y pueden decorar cualquier espacio en su hogar. Lo vamos a hacer doble, cada letra va realizada doble, ¿ok? Porque esto es lo que le va a dar la forma 3D ya realizado. La cargamos. Y cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a poner de esta forma, ¿verdad? Vamos a utilizar icopor o hielo seco, como se le dice aquí también. Es de 1 pulgada, más o menos de este año. Lo marcamos. Lo que yo estoy haciendo es para que me quede al grosor de 1 pulgada con relación a la cinta que yo voy a utilizar, la cinta del borde, ya verán. Unir las dos piezas, las dos letras a la misma altura. Yo las voy a pegar en la pared con cinta doble cara, entonces no quiero que pesen, por eso las hago de esta forma, para que sean súper livianas, y así al ser livianas las voy a poder pegar fácilmente a la pared. Y la unimos lo más derechito posible. Listo, pero vemos que está derechita, si se nos para y se nos queda así, así que ok, entonces ahora voy a marcar, voy a utilizar esta frente, voy a hacer de esta seta, yo quiero hacer la mitad de arriba morada y la mitad de abajo azul, que son los colores que mi niña Zoe eligió para su nombre. Así que vamos a trabajar con esto. Vamos a marcar la mitad de la seta aquí. Yo estoy utilizando foamy para decorar esta letra.
parte. Es bastante fácil. Mira lo que hacemos. La ponemos recta ahí, la parte que nos falta. La podemos sujetar para que no se nos mueva con un poquito de tape y así no se nos mueve y nos va a quedar perfecto el corte. La marcamos. Y la cortamos. Pegamos la parte que nos falta por pegar por acá. Así que la ajustamos rápidamente. Entonces ahora lo que hacemos es ponerle el borde. El borde lo vamos a hacer con cinta decorativa de tela azul para que combine con nuestro trabajo. Y comenzamos de esta forma. En el principio, cuando ustedes pudieron ver que yo elegí el grosor 1 pulgada de ancho para que esto me quedara perfecta la cinta cuando ya la estuviera poniendo, como ustedes pueden ver. Esto lo vamos a hacer nuestra cinta. Doblamos un poquito la cinta, ponemos dobladita y así la terminación se ve muy bonita. De esta forma. Como estamos trabajando con la temática de sirena, la O ya yo la tenía previamente decorada por aquí, como ustedes pueden ver, con un caballito de mar. Así que vamos a terminar con la E. Le dimos un poquito más aquí de detalle con esta cinta. Y unos caracoles por aquí debajo, unos caracoles de mar, muy bonito, que le dan un toque muy original. Ya sabemos que estas letras la venden hechas en diferentes materiales, pero poder hacer algo con tus propias manos y tú ver que fue creado por ti, además de una forma que no lo vas a encontrar en las tiendas, pues es una satisfacción, mis amores, y más cuando tú lo estás haciendo para tu niño o niña. Le vamos a estar poniendo unas alguitas marinas, unas alguitas marinas. Estas alguitas marinas yo las realicé con silicón. Yo las hice con silicón y luego le puse arenilla por encima. Así las hice. Ponemos una caracola de mar, muy bonito. Y unas cuantas piedrecitas decorativas para darle un poquito de brillo, ¿ok? Pues que simulen perlas. Esto es puro reciclaje, como ustedes pueden ver. Así es el proceso terminado. Mira que bella la Z con caracolas de mar y la O con un caballito de mar hecho de cartulina, ¿verdad? Y la E, como ustedes pueden ver,
simulando el fondo del mar con caracolas y algas. Entonces esto lo puedes poner en la pared. Si te ha gustado, comparte y dale dedito arriba. Besos, chao.